Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Sixto Castro. Sixto, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Religión Digital. Gracias. Fraile, que no padre, dominico, Así es. por vocación y supongo que también por voluntad. Así es. Y profesor de, pese a su juventud, antes lo comentábamos, que probablemente para este negociado los dos somos, no sé si insultantemente, pero bastante más jóvenes que... Sí, vamos a dejarlo en jóvenes. Sí. Bajamos la media. Ciertamente. De esto de trabajar en la iglesia, cada uno desde su ámbito. Es profesor de estética, de teoría de las artes, de teodicea, que me explicarás luego en qué consiste, y director, entre otras muchas cosas, de la revista Estudios Filosóficos. Así es. Y también eres traductor de un señor que nunca sabré cómo se llama, Richard Swinburne. uno de los mejores filósofos de la religión contemporáneo, sí. Británico, y también autor de sus propios libros, el último de ellos editado por SE en La lógica de la creencia, una filosofía tomista, entre paréntesis, de la religión. Una filosofía tomista de la religión. Es un título controvertido, ciertamente. Sí. 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 O sea, el título es la lógica de la creencia, trata de mostrar que la creencia no es a un ámbito de irracionalidad, ni mucho menos, sino que tiene su propia lógica, su propio logos, y que no es incompatible con la razón, ni mucho menos. Y luego el subtítulo es una filosofía tomista, entre paréntesis, de la religión, pues pretendía que nadie pensase que se iba a encontrar solamente a Tomás de Aquino, pero sí, lo que pretendía era que el lector encontrase a Tomás de Aquino en diálogo con los pensadores contemporáneos. Y de ahí viene el paréntesis, tomista entre paréntesis. ¿Es lógica la fe? ¿Tiene su lógica? Tiene su lógica. La lógica es un conjunto de reglas del pensamiento, digamos así, y hay distintos tipos de lógicas. Y en la medida en que estemos aceptando unas cosas, unos postulados lógicos o unos axiomas lógicos, pues podremos aceptar ciertas cosas o no. De hecho, los filósofos discuten mucho acerca de esto, ¿no? Sobre eso debato también ahí. Pero la fe y, en general, la creencia, que son dos cosas, podríamos decir, distintas, no son irracionales, ni mucho menos. Es decir, no se pueden quizás someter a ciertos dictados de ciertos tipos de razón, pero no son los únicos, ni mucho menos. Porque una creencia o una fe, ahora me explicarás esa diferencia que tú observas entre fe y creencia, no razonada, de cierto modo lo que nos acaba llevando es a fundamentalismo. Ciertamente, eso es. Incluso sucede que hay, digamos, posiciones, podríamos llamar fideístas, y algunas de ellas son sumamente respetables. O sea, fideístas son personajes como Pascal o Kierkegaard, donde en último término consideran que, o el mismo Karl Barth, la creencia no tiene por qué rendir cuenta a la razón, ni mucho menos. Tiene simplemente que confiar en una revelación. Sí, pero tiene su propia lógica, te quiero decir. Efectivamente, tiene su propia lógica. Ellos sí que plantean que... Así es. Por tanto, no serían irracionales. Es decir, hay distintos tipos de fideísmo, y el fideísmo, eso, puede llevarnos a posturas extremas, pero no tiene por qué. Claro, aquí radica en cierto modo la cuestión de la creencia. Es decir, hay autores contemporáneos que dicen que ciertos postulados que podemos darlos por hechos, o digamos, más que por hechos, por puntos de partida, como por ejemplo la creencia en Dios. Hay un autor contemporáneo norteamericano, Alvin Plantinga, que dice que no tenemos por qué justificar la creencia en Dios. Es lo que él llama una creencia propiamente básica, como la creencia de que ahora estamos aquí. ¿Cómo justifico que ahora estamos aquí o que esta mañana me tomé un café? O que tú no eres una máquina, por utilizar los ejemplos. A veces lo pienso. Bien, Sí. A veces sucede. Estoy un poquito Ciertamente. Bien. Pero lo que te decía, eso es digamos, el ámbito de la fe no se limita a la creencia. Ciertamente, muchas veces hemos convertido la fe en un conjunto, en un prontuario de proposiciones. Si uno cree es porque cree una serie de proposiciones y ciertamente es algo más. Obviamente, tenemos que, digamos, el credo religioso se forma de una serie de proposiciones, pero no se limita a ellas, ni mucho menos. Es decir, alguien puede racionalmente asumir todas las proposiciones que conforman el credo cristiano y aún así podríamos decir que no es cristiano. O sea, puede creer, pero no puede tener fe, o al revés. Sí, eso es. De hecho, es una cuestión que Tomás de Aquino, al que cito mucho, discute sobre si los demonios tienen fe. Claro, la fe de los demonios es una cuestión. Entonces, hay una especie de distinción clara entre fe y creencia, ciertamente. Por ejemplo, es uno de los temas que trata este autor, Richard Swinburne, en el libro, donde discute distintos tipos de aproximación al problema de la fe. Es decir, él distingue aquí tres planteamientos distintos, que son el tomista, el luterano y el pragmatista, y cada uno de ellos tiene consecuencias distintas.
Con lo cual, bueno, no podemos desligarlas, pero una no se reduce a otra, sin más. Pero en todo caso, tanto la fe como la creencia sí tienen un componente o deberían tener un componente de lógica. Sí, sin duda, sin duda. Y de racionalidad, digamos así. O sea, yo estoy convencido de que la fe es sumamente racional. Y de hecho, digamos, volviendo al otro término, al término de creencia, prácticamente todas las disciplinas parten de una serie de creencias que no se fundamentan a sí mismas. Es decir, digamos, los principios, como decía este filósofo Wittgenstein, detrás de los cuales no se mira. Asumes los principios y a partir de ahí construyes, y detrás es que no puedes mirar. ¿Y el concepto de obediencia en una creencia razonada, cómo se casa? Pues ahí me pillas, ciertamente. Te lo digo porque muchas veces uno de los grandes problemas de ciertas instituciones o de ciertos modos de creer es está en esa obediencia ciega que desde mi punto de vista te lleva a una creencia mal planteada, porque no está basado en un cierto discernimiento, racional, sí, ciertamente. Hombre, yo tengo que reivindicar aquí nuestra tradición dominicana. O sea, desde el principio lo que hacen los grandes, digamos, pensadores de la tradición dominicana, San Alberto, Santo Tomás, pues es tratar de mostrar que fe y razón no se excluyen. Ciertamente, digamos, lo que sería lo que se ha llamado la fe del carbonero, de algún modo, pues no obviamente es factible, es posible. ¿Por qué? Porque la Iglesia, en último término, es una comunidad donde en muchas ocasiones nos prestamos ayuda unos a otros. No todo el mundo tiene que dedicarse a estudiar hasta el último término la razón para fundamentar su fe. Es decir, hay momentos en los que uno busca auxilio en aquellos expertos. Pero tomar por principio aquello de creer sin más, sin razonar, evidentemente no nos lleva muy lejos, porque al final acabamos creyendo cosas que no son propiamente humanas. De hecho, algunos de los pensadores, en este caso, bueno, hay varios, pero defienden que tratar de abdicar de la razón pues no sería excesivamente cristiano, ¿no? Es decir, Dios no nos puede pedir abdicar de algo que Él mismo ha puesto en nosotros, con lo cual pues hay que razonar y llevar la razón hasta donde podamos y seguir hasta sacar las consecuencias que tengamos que sacar. En todos los ámbitos de la creencia, de la religiosidad, no sé, por poner algún ejemplo, en la creencia en la resurrección, en la vida del más allá, en el problema del mal, eso también se debe razonar, porque hay algunas cuestiones que al final hay algunos en términos de fe hay algunas cosas que sí es verdad que parece que son lentejas, que no se pueden demostrar, y que al final pues sí que por mucho que intentes hacerte preguntas llega un momento en el que hay que saber aceptar determinadas no respuestas. No lo sé. Sí, entiendo lo que dices. Ciertamente hay elementos que en principio no se dejan someter a prueba. Y estoy convencido de que buena parte de las cosas importantes en la vida no se dejan someter a prueba, ¿no? Bueno, esto tampoco es muy original mío, sino que lo han dicho filósofos muy grandes. Pero sí que se puede mostrar, de algún modo, la racionalidad. La racionalidad de todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, este autor, Richard Swinburne, fue famoso hace unos años aquí, en una pequeña nota a pie de página, casi una pequeña columna de periódico, donde, la recuerdo ahora, decía, un filósofo inglés, yo no conocía mucho a Swinburne de aquella, demuestra con una probabilidad del 96% que la resurrección aconteció. Bueno, independientemente de los números que nos encantan, él lo que hace es aplicar una serie de elementos de teoría de la probabilidad a mostrar que eso no es algo totalmente, digamos, irracional. Ciertamente, no se va a demostrar la resurrección, ni se van a demostrar ni la existencia de la vida más allá, ni probablemente. Pero lo que tenemos que hacer, yo creo, los filósofos de la religión, los filósofos de la religión cristianos, es demostrar que eso no es irracional, ni mucho menos. O sea, que no atenta contra la razón. Puede atentar contra determinados modelos de racionalidad, y eso es otra cosa ya distinta. ¿Cómo vivís los filósofos que afrontáis esa difícil tarea de conciliar la razón con la propia fe dentro de una sociedad y de una iglesia en la que en muchas ocasiones la brecha o la pelea entre ambas realidades es bastante tensa, bastante dura la realidad?
Digamos que, yo de nuevo reivindico nuestra tradición dominicana. Desde el principio, lo que Santo Tomás se pone a hacer es tratar de conciliar estas dos realidades. O sea, fe y razón es el gran debate del medievo, digamos así, que en último término y contemporáneamente ha tomado una forma que no es la misma. Yo creo que es una forma más pobre, que es la forma religión y ciencia. Y no es lo mismo, fe y razón y religión y ciencia. Sobre todo porque se nos trata de vender una imagen que no corresponde demasiado a los hechos. Y es como si toda la historia de la religión fuese un conflicto constante con el conocimiento científico. Y no hay nada más lejos de la realidad. Entre otras cosas, porque las universidades surgieron y el conocimiento y el lenguaje que hoy tenemos surgió en buena medida de... Entre otras cosas, de ciertamente. Conventos, congregaciones y demás. O sea, hay, digamos... El románico, el gótico, el latín, tantas y tantas. Sí, efectivamente, hay muchas realidades que consideraríamos científicas que tienen su nacimiento en paradigmas o en modelos religiosos, pero la cuestión todavía va un poco más lejos, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones hemos generado una especie de mitos, como si... Bueno, el último ha sido, por ejemplo, el caso, podemos decir, el caso contemporáneamente lo tenemos con Dawkins, ¿no? Es decir, mostrando que religión y ciencia son incompatibles. Podemos decir, y esto sin temor a equivocarme, que entre los científicos de primera línea hay científicos ateos y científicos creyentes. Sí, es decir, de los hace relativamente poco sobre aquello en Estados Unidos y de hecho hablaba de que en la relación con la familia los científicos, incluso los no creyentes, sí querían que sus hijos tuvieran algún tipo de formación en lo trascendente. Sí, hay muchos estudios al respecto y además hay uno muy interesante que yo tengo citado ahí en el libro y es que la mayoría de los filósofos no creyentes, de los científicos no creyentes no lo son por ser científicos, sino que lo son por otro tipo de razones. Es decir, la ciencia no conduce a creencia o a increencia de por sí. O sea, la ciencia ni es atea ni es teísta. Otra cosa, y eso ya es metafísica, ya no es ciencia, es podemos decir, el materialismo o el naturalismo, que eso no es ciencia, es filosofía. Y entonces hay que discutirla, digamos así. Como el creacionismo. Eso hay que efectivamente, hay que discutirlo en el ámbito filosófico, no en el ámbito científico. Entonces, el debate es muy interesante en estos términos, en los términos fe, razón. Yo creo que es muy interesante. No en religión, ciencia. Sí, el debate hay que hacerlo, ciertamente, y yo creo que hay que discutirlo, pero hay distintas posturas y la cuestión es que no la postura más popular en los medios, quizá porque es la que más vende, pues es la postura de conflicto. Y no es ni de lejos la única, ni de menos. De hecho, el director Francis Collins, que es no sé ahora el cargo exactamente, pero es el director del programa del genoma humano en Estados Unidos, uno de los grandes científicos, número uno en Estados Unidos, sin duda, y en el mundo, pues es sumamente creyente. Y él lo único que dice es que en sus descubrimientos lo que hace es, en cierto modo, ver la obra de Dios. Punto. O sea, es decir, en unos datos que a uno le llevan a una conclusión, a otros le llevan a otra, ¿no? Entonces, ciertamente, ahí estamos, o están los científicos tratando de ganarse el favor de los datos para su teoría. Pero los datos en este sentido, pues, como dice, alguna vez leí en algún artículo, no sé si era en el periódico o en internet, una expresión muy agraciada a este respecto, ¿no? Y es que cuando se les tortura suficientemente, los números confiesan cualquier cosa. Sí, ciertamente. Ese es el juego. Ciertamente. Sisto, perdón por la pregunta que quizás sea un poco personal. En tu experiencia de fe, ¿cómo has integrado tu pasión por la filosofía y por el conocimiento? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene que comportarse como un filósofo. Más o menos, vuelvo a citar a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino decía incluso que la viejecilla, que tiene una relación con Dios y se pregunta por cómo será Dios, qué le espera, etcétera, ya está haciendo teología. Pues yo creo que cada quien en nuestro nivel estamos haciendo una cierta teología, o en mi caso una cierta filosofía, o sea, un cierto pensamiento, tratar de racionalizar o de conceptualizar o de comprender hasta donde se pueda comprender. Y ciertamente hay muchas cosas que no se pueden comprender. Pero no estoy hablando solo del ámbito, ya entregándome al misterio de entrada. Wittgenstein, otro filósofo al que me gusta bastante, pues decía que se puede considerar que algo es misterioso como punto de partida y ya no seguir pensando, es misterioso, lo abandono, o llegar al final de un proceso y decir, bueno, esto efectivamente es un misterio, ¿no?
digamos que no hay respuestas fáciles, y tampoco son bienvenidas las respuestas fáciles. Has citado antes uno de los grandes temas, la filosofía de la religión, que es el problema del mal. No hay respuestas fáciles, y en muchas ocasiones pues no nos queda más que callar, lo cual no significa que no podamos pensar en torno a todo ese tipo de cosas, y hay que hacerlo, obviamente. Al final, la solución tanto en la filosofía como en la creencia es el camino, es ir haciendo el camino y no preocuparse por todas las preguntas que van viniendo, sino ir haciéndolas y ir avanzando a partir de todas ellas. Ciertamente, y tampoco uno tiene que tener la respuesta, porque hay muchas cuestiones que ciertamente, como digo, no se dejan responder, y en ocasiones uno cree que es bueno que no se dejen responder. Encontrar una definición, en último término, supone acotar un objeto. Y el caso que estamos tratando, por ejemplo, la creencia en Dios, pues Dios, por definición, no es un objeto, no es un objeto de este mundo. El misterio es inabarcable, además. Ciertamente. Hay un teólogo inglés, dominico, Herbert McCabe, leyendo a Tomás de Aquino, él interpreta a Tomás de Aquino diciendo que Dios y el mundo no suman dos. ¿Qué significa Dios y el mundo no suman dos? Que Dios y el mundo no son dos entidades de la misma naturaleza. El mundo es una cosa y Dios es otra cosa. Por tanto, en muchas ocasiones pues tenemos que adoptar esta actitud vamos a llamarle así, un lenguaje así más místico diría adoración, otro lenguaje más moderno podría decir me encuentro abrumado ante esa realidad, pero lo cual no significa que no haya que hacer todo el camino previo, ¿no? Es decir, la entrega así, en cierto modo, en manos del misterio, pues no suele... No digo que... al menos en el ámbito filosófico no es una respuesta posible. Yo recuerdo, hablando, cuando explicaba Teodicea, ahora te diré, pues alguien al final siempre acaba apareciendo la palabra misterio de algún modo, ¿no? Y algún alumno me decía, claro, es que esa es la respuesta fácil. Te digo, ¿te parece que es la respuesta fácil después de 6 meses discutiendo constantemente textos? Al final es que no llegamos a una solución. Hay un ejemplo que yo creo que es muy gráfico, y es de este filósofo también, Wittgenstein, y que yo lo suelo utilizar constantemente, ¿no? Yo explico estética, explicamos pues el problema del arte, el problema de la belleza, y todos los alumnos el primer día quieren saber o creen saber qué es el arte. Y a partir de ahí ya, la cuestión es que empezamos a discutir y nos damos cuenta de que no sabemos muy bien qué es. Y Wittgenstein pone un ejemplo cuando habla del tiempo, concretamente. Dice, claro, todos queremos saber qué es el tiempo, y nos provoca una profunda zozobra no saber qué es el tiempo. Pero bueno, a ver, dadme una definición de silla. Y entonces pongo este mismo ejemplo con los alumnos, y los alumnos empiezan a tratar de definir silla. Digo, esa no vale porque esa definición incluye también una mesa. Esta no vale porque esa definición incluye también, etcétera. Un sofá, un canapé. En efecto. Sí. Y es muy difícil encontrar definiciones de objetos cotidianos. Y en principio no nos parece que nos provoque grandes problemas. Bueno, porque lo puedes observar, lo tienes ahí delante. Claro, esa es la idea. Lo tienes ahí delante y todos sabemos lo que es una silla, aunque no lo podamos definir. Bueno, en cierto modo tenemos una cierta, vamos a decir así, intuición de lo divino, y no sé si es necesario definirlo. Que a veces las sensaciones y las percepciones, los sentimientos también... Claro, ahora venía repasando, porque tengo una cierta devoción por él también, por Unamuno, el sentimiento trágico de la vida, y venía diciendo, no me deis razones, las razones son razones, o sea, a lo que yo aspiro es otra cosa, que a puras razones. También hay que tener en cuenta ese tipo, y que no hay que pensar que Unamuno sea irracional, simplemente pues coloca la razón o determinado tipo de razón en su lugar. Un hombre en búsqueda, además, como demostró en muchísimas novelas, y en alguna que todos, cuando hemos tenido cierta edad y nos hemos planteado temas de fe, hemos leído, a Manuel Bueno Martín. Ciertamente. Que es yo creo que es un paradigma de todo esto que vamos hablando. El hombre de fe que pierde esa fe, pero por una búsqueda, y que en el fondo lo que está es reclamando, tiene sed de ese misterio y de entenderlo. Muchas gracias por habernos ayudado a entender determinadas cuestiones y hacerlo desde... Tiene que ser complicado hablar de estos temas para profanos, pero en realidad estamos hablando de vida y de crecimiento y de hacerse preguntas que yo creo que poco más humano hay, y probablemente poco más nos acerque a esa búsqueda de la divinidad. Ciertamente. Pero en realidad, digamos que
cuando estamos explicando esto en el aula, pues utilizamos todos estos textos, los de Swinburne, los de el mío, digamos así, textos que, bueno, en cierto modo entran al detalle, digamos, de cuestiones muy particulares, muy precisas y en ocasiones muy técnicas. Pero en último término, todos esos tecnicismos se derivan o se aplican a analizar cuestiones que todos tenemos en mente, prácticamente todos. ¿Y por qué esto y por qué aquello? Bueno, vamos a tratar de entenderlo. Lo de la viejecita que decías antes. Ciertamente, así es. La lógica de la creencia, una filosofía tomista de la religión, de Sisto Castro, en San Esteban. San Esteban, la editorial San Esteban de Salamanca, ¿no? Sí, así es. De los dominicos. Así es. Cómprenlo, léanlo y sigámonos haciendo preguntas. Y ojalá que tengamos alguna otra ocasión para seguir conversando y seguir, no sé si encontrando respuestas, pero al menos también haciendo preguntas y haciendo comunidad y camino mientras la vamos haciendo. Muchas gracias, Sisto. Gracias a ti.